Vamos a realizar una actividad más. Vamos a agregar un cuestionario a nuestra aula virtual. Le vamos a llamar evaluación de matemática. Se puede definir cuándo se abre el cuestionario, cuándo se cierra. Se puede definir un tiempo límite para completar el cuestionario, si va a haber un tiempo entre el primer intento de respuesta y el segundo intento, si va a haber tiempo entre los intentos posteriores. Aquí vemos si vamos a tener un número máximo de preguntas por página o no, si se van a barajar las preguntas, es decir, si cada alumno va a tener las preguntas en el mismo orden o en un orden distinto, y si dentro de las preguntas, por ejemplo, las preguntas que admiten varias respuestas, si esas respuestas van a estar mezcladas o siempre van a estar en el mismo orden. ¿Cuántos intentos se van a permitir? Si los intentos van a tomar como base las respuestas anteriores o no. Después tenemos opciones con respecto a las calificaciones, cuál va a ser la calificación más alta, si se va a aplicar alguna sanción por haber contestado mal en intentos anteriores, cuántos decimales van a tener las calificaciones, si se van a poder revisar las respuestas y en qué momento se va a poder hacer, si se puede hacer después de cada intento, si se puede hacer más tarde cuando el cuestionario está todavía abierto o al finalizar, al cerrar el cuestionario, cuando se van a ver las respuestas correctas, y algunos otros parámetros más. Si va a haber una retroalimentación, es decir, un comentario del profesor hacia los alumnos según la nota que hayan obtenido. Supongamos que los que obtienen el 100% de la calificación le vamos a poner felicitaciones, y así sucesivamente para distintos límites de calificaciones le podemos ir poniendo distintos comentarios. 80% le ponemos muy bien, el 60% le ponemos lo que nosotros querramos hacer. Ahora ya tenemos armado el esquema del cuestionario. Lo que tenemos que hacer ahora es completarlo con las preguntas. Para eso hacemos clic sobre el mismo cuestionario y aquí vamos a ir incorporando las preguntas a nuestra evaluación, a nuestro cuestionario. Acá es donde se agregan las preguntas. Vamos a colocar una pregunta de opción múltiple. Ponemos un título a la pregunta. Le vamos a poner triángulos. Y aquí va el texto de la pregunta. Un triángulo rectángulo es aquel que posee. Acá tenemos posibilidad de poner una retroalimentación general. Nosotros vamos a poner una sola respuesta correcta en nuestro caso. Y las respuestas van a estar numeradas, señaladas con letras ABC. Entonces la primera respuesta va a ser, en nuestro caso, 2 ángulos rectos. Ninguna calificación porque la respuesta no es correcta. La segunda respuesta va a ser, entonces aquí sí le vamos a dar una calificación del 100%. Esta respuesta está perfecta. En tercer lugar, la tercera respuesta va a ser, esas van a ser nuestras tres respuestas. Podemos poner una retroalimentación a cada una de estas respuestas. Por ejemplo, el que responde un ángulo recto le vamos a poner muy bien. El que responde, supongamos, 2 ángulos rectos, le vamos a poner como unas preguntas orientativas para que pueda mejorar su respuesta. Cuando pone 3 ángulos rectos también podríamos agregarle una retroalimentación. Podemos poner una retroalimentación general para cualquier respuesta correcta, parcialmente correcta o incorrecta. Guardamos los cambios y aquí tenemos nuestra primera pregunta. Con la pequeña lupa nosotros podemos ver cómo queda la pregunta. Ahí está. Y tildando la añadimos a nuestro cuestionario. Ahí está nuestra primera pregunta. Vamos a agregar una pregunta más. Vamos a agregar una pregunta de verdadero o falso. Ahí está. El
el texto que ellos deberán definir si es verdadero o falso. La respuesta correcta es verdadero. Podemos también agregar retroalimentaciones para el que ponga verdadero, para el que ponga falso. Guardamos los cambios. Aquí está nuestra pregunta. La vamos a mirar. Y vamos a agregar una pregunta más. Por ejemplo, de respuesta corta. Esta pregunta se va a referir a ángulos exteriores. ¿Cuánto vale la suma de los ángulos exteriores de un triángulo? Aquí tenemos la respuesta correcta. Esta calificación va a ser del 100%. No hay ninguna otra respuesta correcta. Guardamos los cambios. Aquí tenemos nuestra tercera pregunta. El lugar para colocar la respuesta. Vamos a agregar estas dos a nuestro cuestionario. Aquí tenemos las 3 preguntas en nuestro cuestionario. Ahora vemos, por ejemplo, si queremos que la pregunta sobre los ángulos interiores suba, o la pregunta de los triángulos baje. Podemos ordenar las preguntas. Supongamos que queremos que la pregunta de los triángulos valga más, que aumentamos el valor, guardamos los cambios y volvemos a nuestra aula de prueba.